Si el propósito es mostrar al mayor número de personas el sentido de la ciencia, y por ende humano, había que estudiar el tema, al menos durante varias semanas o incluso meses, para poder regresar con los investigadores y hacer preguntas no solo pertinentes, sino realmente profundas, en medio de la convivencia, buscando alcanzar la difícil sencillez a la que San Juan de la Cruz y muchos escritores más han aspirado al ejercer el oficio literario, siempre dirigido a apelar a la buena conciencia del público. Se dice que una sociedad que no produce mucha ciencia no puede tener gran divulgación, pero, una vez más, lo que importa no es el sesgo cosmético, sino provocar la consolidación de una cultura científica. No solo porque somos humanos y por ende curiosos, también porque parte de las ideas más interesantes y de los hallazgos más estimulantes tiene que ver con la ciencia. Incluso por razones de supervivencia, pues cuando has estado a punto de morir muy joven, sabes qué es real y qué no. Por eso escribo sobre estas ideas, para divulgarlas, para que no tengan argumentos quienes piensan que, a final de cuentas, la ciencia es una fe, igual a las demás, aunque más sorda y maligna que ninguna otra. Gracias. A continuación, el siguiente ponente es Santiago Díaz Piedrahita, que es también un hombre de muchos mundos, el mundo de la ciencia, en su caso las ciencias de la naturaleza. Ha sido catedrático de Biología General, Morfología Vegetal, Taxonomía Vegetal y Botánica Económica. El mundo de la historia ha hecho una transición que a quien les habla le resulta familiar, de la ciencia, de esa ciencia que de manera tan distinguida ha cultivado a la historia. Es además miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que es secretario ejecutivo, también de la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha realizado trabajos de recolección de material botánico en numerosos lugares, Amazonas, Caquetá, Cauca, etcétera, etcétera. Santiago Díaz Piedrahita. Muchas gracias. Señor presidente, señor coordinador, compañeros de la mesa, con su venia quiero expresar un saludo al don Jaime Posada, director de la Academia Colombiana, y a la presidenta de la Academia Ecuatoriana que nos acompañan en la sala. Con base en que el tema central de este congreso es el libro, he preparado esta ponencia comentando algunos libros que a mi juicio antecedieron las obras científicas sobre la biota americana. La naturaleza tropical deslumbró a los europeos. Ya Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, insinúa que Cristóbal Colón creyó haber llegado a las puertas del paraíso cuando vio el enorme caudal del río Orinoco en su desembocadura. Y es que América, si no era un paraíso, era una tierra extraordinaria, llena de novedades, algunas de las cuales escapaban a la realidad y rondaban el terreno de lo maravilloso. Correspondió a estos cronistas describir un medio pleno de sorpresas y en sus descripciones debieron valerse de comparaciones con lo ya conocido. Sus relatos, aunque con imprecisiones, exageraciones y no pocas fantasías, sirven de base para conocer las primeras visiones de la naturaleza americana y son, sin duda, precursores de los libros científicos. Gracias a obras como La Suma Geográfica de Martín Fernández de Enciso, Historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, Historia General y Natural de las Indias de Juan Gonzalo Fernández de Oviedo, Elegía de Varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y de las Islas del Mar Océano, mejor conocida como El Carnero, de Juan Rodríguez Freile, Historia General de la Conquista del Nuevo Reino de Granada de Lucas Fernández de Piedrahita, Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta, El Orinoco Ilustrado de José de Gumilla, etcétera, etcétera. Son obras con las cuales los lectores empezaron a conocer la naturaleza americana. Entre esos cronistas y otros que no se han mencionado, hay tres que prestan especial atención al entorno natural. Se trata de Fray Alonso de Zamora de la Orden de Predicadores, Fray Juan de Santa Gertrudis de la Orden de Frailes Menores franciscano
y el padre jesuita Antonio Julián, también conocida como Antoni Juliá. Fray Alonso de Zamora nació en Bogotá en 1635 y muy joven se hizo fraile dominico. Siendo párroco del convento de las Aguas, escribió la historia de la provincia de San Antonino en el Nuevo Reino de Granada, interesante y ameno relato en el que dedica varios acápites a la descripción de las plantas y los animales. En el capítulo 9, titulado De los montes, llanos, selvas y frutas que hay en este reino, hace una detallada descripción que se inicia con estas palabras: maravilloso es Dios en sus obras y tan digno de alabanza, que no excluyendo David a los incapaces de razón, porque ninguna la tuviera, si no se empleara en las de su divina omnipotencia. Las tiene con admiración en los montes, las selvas, en los collados, en los valles de todo este reino, y se ven continua y vistosamente. Fray Alonso describe la geografía del paisaje y detalla las especies que lo pueblan, dedicando interesantes párrafos a las palmas, a los árboles maderables, a las plantas productoras de fibras, tintes, aceites, ceras, incienso, bálsamo, trementina, medicamentos y demás plantas útiles, dándoles espacio a las principales plantas productoras de frutos. A manera de ejemplo, cito los textos relativos al lulo o naranjilla y a la vainilla, que ilustran perfectamente la manera detallada de sus descripciones. Hablando, el primero dice: llevan las tierras cálidas unos árboles de la estatura de los limones llamados lulos. Estos dan una fruta como naranjas pequeñas y de su color ollejo muy delgado y de muy agradable fragancia, su agrio es moderado, los granos muchos entre la médula blanda y deshecha. Según el doctor Lugo, doctísimo médico que hubo en este reino, es cada uno cordial, saludable para los enfermos de tabardillo y de otras enfermedades de calenturas. Las salsas que hacen con ellos son las más sazonadas que he descubierto para la gula. Sobra decir que para la época es una excelente descripción de esta planta conocida en el mundo de la botánica como Solanum quitoense. La descripción de la vainilla señala: las vainillas, celebradas por el olor que dan al chocolate moderado con su calor excesivo a la frialdad del cacao, se dan en unos bejucos que, trepando por los árboles, los llenan de fragancia con sus vainillas. Las mejores que se dan en esta América son las de los llanos de San Juan en este reino. También las hay en otras partes de la tierra cálida. Su trato es de grande utilidad y estimación, y son muchos miles de libras los que salen para España en las armadas. Su olor, por ser vehementísimo, solo sirve para el chocolate. Escaparon a Fray Alonso los múltiples usos ganados por esta planta en el terreno de la repostería, pero debe abonársele la objetividad de su observación. Más fantasiosas son, en cambio, las un tanto novelescas de Fray Juan de Santa Gertrudis. Fray Juan era mallorquín y viajó como misionero a la Nueva Granada en 1756. Trabajó en el colegio de Popayán y fue misionero en el Putumayo, además de recorrer con amplitud el territorio colombiano. Luego de cumplida su misión, siguió hacia Lima y regresó a España, donde escribió su fabulosa crónica titulada Maravillas de la Naturaleza. Allí dedica excelentes páginas al suelo colombiano y aporta una amena descripción del medio ambiente, con unas cuantas exageraciones y algunas imprecisiones en las que es más lo positivo que lo negativo. Su libro es una obra excepcional. Acá todo es extraordinario, todo es posible y maravilloso. Por ello, puede considerarse como el precursor del llamado realismo mágico. Para la muestra, unos ejemplos. Al llegar a Popayán, encuentra en las márgenes del río abundantes guayabos. Afirma que el guayabo da una flor blanca con 4 pétalos, los cuales 24 horas después de desprenderse y caer al suelo, se transforman en mariposas. Es más, asegura haber tenido un pétalo en la mano, el cual ya caminaba como mariposa, y en el término de una hora desplegó sus 4 alas para volar perfectamente. Esta hermosa visión, recreada por García Márquez en 100 años de soledad, tiene su origen en el hecho de que muchos árboles, especialmente la familia de las bignoniáceas,
desprenden sus hojas para llenarse de flores, cuyos pétalos a su vez se caen y llegan al borde de los caminos y las riberas de los ríos, donde se confunden con las mariposas que lamen el cieno. Al acercarse a alguien, las mariposas se asustan y emprenden el vuelo. Fray Juan, durante su prolongado viaje desde Cartagena a Popayán, debió ver muchas veces esto y lo atribuyó al guayabo y no a las especies de tabebulla, como tabebulla crisanta, en la que es más notable esta circunstancia. El mismo Fray Juan, después de atravesar el río Pasto, se apeó de su mula para descansar y ató el animal a un árbol. La narración cuenta cómo la bestia comenzó a dar respingos, ante lo cual comentó un arriero que al amparo de los pinillos nadie debía reposar, pues tales árboles producían una leche venenosa y su sombra causaba la muerte. El buen fraile refundió varias especies, pues algunas euforbiáceas y anacardiáceas producen látex irritante a la piel, en tanto que otros árboles producen polen altamente irritante y alergénico. Algunas especies con esta cualidad llevan el nombre común de Pedro Hernández o Pedro Fernández, y de acuerdo con la creencia popular, al pasar frente a ellos hay que saludarlos cortésmente, diciéndole: don Pedro, buenas tardes. Pues si se les ignora, en venganza los árboles causan el mal. La moraleja de Fray Juan es que la naturaleza enseñó a la mula a conocer el peligro y que por esto respingaba. Como observador de la naturaleza, Fray Juan veía sapos del tamaño de taburetes, capaces de devorar una serpiente. En realidad, esos enormes sapos eran ejemplares del género bufo, cuyo régimen es básicamente saprófito, y aunque a veces adquieren una talla apreciable, nunca son comparables con un taburete. Al ocuparse de los tigres, Fray Juan los describe como gatos muy atrevidos en su comportamiento, del tamaño de un burro, capaces de capturar un novillo y subir con él a un árbol. Nuestro relator confiesa que a la vista de un tigre se le espeluznó el cuerpo para añadir, comillas, de miedo me mié, sin atreverme a tirarle teniendo cargada la escopeta de munición y bala, porque él traía los ojos del tamaño de un puño, al parecer airados, que parecían dos ascuas de candela. Hasta aquí la cita. Finalmente, comento la obra del padre Antonio Julián, quien era natural de Camprodón, en Cataluña, e ingresó a la Compañía de Jesús en 1739. 10 años más tarde, vino al Nuevo Reino de Granada con destino a las misiones de Santa Marta. Fue profesor en la Universidad Javeriana y tras la expulsión de los jesuitas, viajó a Roma, donde murió en 1790. En su libro titulado La Perla de América, provincia de Santa Marta, reconocida, observada y expuesta en discursos históricos, que fue publicada en 1787, hace interesantísimos relatos. En aras del tiempo solo voy a comentar uno. El autor insiste en las ventajas que tendría para la comarca y para la metrópoli la explotación de sus recursos naturales. En la obra abunda información de interés arqueológico, etnográfico, geográfico, aparte de varios discursos dedicados a la planta de coca, importante especie, hoy rechazada por haberse cambiado su forma tradicional de uso por nuevas prácticas culturales que revisten peligros de diversa índole. En el discurso titulado de la celebrada planta llamada ayo, por otro nombre coca, pasto común de la nación guajira, inicia un párrafo con estas elocuentes palabras. Entro con singular gusto a discurrir de esta planta, no tanto para dar de ella noticia a los curiosos, cuanto para promover su cultivo y uso en Europa, con ventajas para la monarquía de España y mayor bien y salud de los pueblos y naciones aún extranjeros. Continúa señalando cómo otras naciones han popularizado el uso del té y del café, promoviendo sus virtudes y haciendo generalizado su consumo con indecibles ventajas económicas, en tanto que España ha dejado en manos de los indígenas una valiosa planta, susceptible de convertirse en un ramo del comercio muy ventajoso, capaz de proporcionar salud, dar remedio a muchos males y actuar como un tónico eficaz para reparar las fuerzas perdidas y para prolongar la vida. La crónica describe detalladamente la planta,
Señala la forma de cosecharla y almacenarla antes de canjearla o venderla a los comerciantes de perlas. Termina este discurso indicando cómo en la antigüedad parte de su comercio estaba destinado a los jeques, quienes en su carácter de sacerdotes debían ser muy templados, castos, retirados y abstinentes, razones por las cuales pasaban la noche mascando ayo para no perder las fuerzas y conservar la fama de hombres recatados y santos. En el discurso titulado «Demuéstranse en las virtudes del ayo más apreciables que las del té, café y mate del Paraguay», se admira el padre Julián de que en Europa no se haga uso del ayo, fenómeno al que atribuye, entre otras cosas, a la ignorancia en cuanto a sus excelentes virtudes y falta de alguien que las descubra, la falta de ambición de España de introducir últimas modas en otros países como paciencia tiene en admitir las ajenas y el no haber llegado aún el tiempo de poner de moda el tomar ayo. Finaliza con estas proféticas palabras que hoy le habrían causado más que una crítica y acaso la denominada desertificación de una potencia extranjera. Comillas, más puede ser que el ayo, como a las demás cosas, le llegue su tiempo y que con las noticias que voy a dar de sus admirables virtudes y efectos, se introduzca la moda no vana, no inútil, no perniciosa a las casas y a las personas, como otras que vienen de Allende, sino moda sana, utilísima, provechosísima a la salud, al vigor, la fuerza del cuerpo y larga y próspera conservación del individuo. Hasta acá la cita. A manera de conclusión, y dejando de lado la apología de la coca, debo reiterar que estos y otros cronistas son verdaderos precursores de los temas científicos que se han escrito con posterioridad. A ellos les siguieron investigadores que hicieron parte de las expediciones científicas auspiciadas por la corona en la época de la Ilustración y viajeros con formación científica como el caso de Jorge Juan, Antonio de Ulloa, José Celestino Mutis, Fray Diego García y Francisco José de Caldas, quienes ya hacen descripciones detalladas y precisas de las especies y estudian con más detenimiento sus usos y aplicaciones. También fueron precursores de los textos científicos, quienes hicieron o copiaron tratados terapéuticos por demás interesantes. Son ellos quienes con sus libros abrieron los caminos de la investigación científica y por eso merecen ser recordados en esta mesa. Muchas gracias. El doctor Díaz Piedrahita nos ha recordado el atractivo y el valor que han tenido durante una parte muy importante de la historia, hasta hace prácticamente nada, y aún todavía lo mantienen, pero ya no tanto, las obras, los libros, los escritos sobre la naturaleza, que es un mundo que esconde infinitos mundos. En un congreso como este, que tiene el libro como protagonista, pues no resisto la tentación, abusando, ya lo sé, de mi posición, de recordar un ejemplo que, aunque no sea de los países de habla hispana, pero merece ser recordado. Me estoy refiriendo a Charles Darwin. De Darwin todos recordamos su libro de 1859, El origen de las especies, un libro que cambió el mundo y desde luego las visiones del mundo de muchos, cada vez más, y ahora me gustaría pensar que casi todos, aunque ya sé también que no es verdad. A mí me sorprendió mucho, siempre me sorprendió durante un tiempo, eso que se cuenta, que no recuerdo ahora qué día exacto, pero tal día de noviembre de 1859, cuando sale a la venta el libro de Darwin, se agota el primer día la edición. Bueno, primero averigüé que no es cierto que se agotara, que se agotó las existencias en los libreros, el editor de los ejemplares de esa primera edición, pero de todas maneras es que la gente, los británicos de la época, de la muy respetable y venerable imperio de la reina Victoria, estaban deseosos de oír, de saber de
que procedemos del mono, como decía. No parecía, porque entre otras cosas no parecía razonable respuesta, porque entre otras cosas Darwin había mantenido muy en secreto esa historia. La cuestión, la explicación es que Darwin era una persona famosa. ¿Por qué era famoso? Porque un par de años o algo así, después de su famoso viaje en el Beagle entre 1831 y 1836, había publicado un libro, Viaje de un naturalista, tiene muchos títulos, que fue un éxito de ventas y que se tradujo. Además, la gente en aquel tiempo, pues si quería viajar, no tenía internet para picar y decir a ver dónde está, pues yo qué sé, y ver ahí imágenes o fotos, no habían vuelos baratos, no existía, ya sé que puede sorprender a los más jóvenes, ni Twitter, ni Facebook, ni cosas de esas, y la gente pues tenía, sin embargo, curiosidad. ¿Viajaban cómo? Los más ricos, pues sí, en barco, en diligencia, pronto en tren, ya en tren, pero la mayor parte de las personas solo tenían un recurso. Obras como las que el doctor Piedrahita nos ha mencionado, y por eso, aparte de satisfacer el libro de Darwin, la curiosidad de muchos, tuvo también el beneficio a la postre de atraer a no pocos hacia un libro de ciencia que cambió el mundo. Le toca ahora, de las ciencias naturales pasamos a la matemática. La matemática tiene a un matemático más bien, un matemático convertido en otras cosas. Yo no sé, aquí creo que lo mismo, pero en mi país, por desgracia, la matemática tiene mala fama. Mala fama entre los estudiantes, quiero decir, entre los estudiantes. Pobre niño mío o niña que va a tener que esforzarse con las matemáticas, etcétera, etcétera. Yo personalmente no conozco ninguna disciplina que nos muestre la capacidad, las posibilidades de nuestro intelecto, pero la vida es como es. Afortunadamente, aparte de buenos profesores de matemáticas, hay matemáticos que se convirtieron en otras cosas, como Guillermo Martínez, que han mostrado algunas de las facetas de la matemática y que han llevado a ella, pues, en algunas de sus obras, no en todas, la atracción popular. Guillermo es licenciado en matemáticas y doctor en Buenos Aires, además en matemáticas por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en una parte que todavía es más drogadura, que es la lógica matemática. Ha escrito lo mismo que Carlos Chimal, ensayos, novelas, libros de relatos, también ha cultivado y cultiva el periodismo. Ya sé que referirse a una sola obra es injusto, pero bueno, ¿quién no conoce Los crímenes de Oxford, también titulado Crímenes imperceptibles? Crímenes de Oxford, que tiene una historia que ver con la matemática, Guillermo. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Ahí está. Yo voy a hablar de las dificultades en general que aparecen para escribir un texto de divulgación científica. Sobre todo voy a mencionar dos dificultades. Creo que en realidad debe haber 2000, pero como tengo 10 minutos voy a mencionar las dos que me parecen las principales. La primera, por supuesto, es que en general los textos de divulgación científica tienen una primera cuestión de traducción, ¿no? O sea, pasar de una lengua en general sofisticada, técnica, muchas veces directamente de las fórmulas matemáticas, de las definiciones rigurosas, al llano, donde hay que hacer alguna clase de conexión para que la gente que no está iniciada, digamos, en esas dificultades pueda tener el primer vislumbre de qué trata la cosa, ¿no? Entonces, la primera dificultad es encontrar ese camino de descenso, que a veces se hace a través de analogías que tienen que ser suficientemente precisas, de simplificaciones necesarias. Ese es el primer problema de todo texto de divulgación. Y el segundo problema es casi el inverso, ¿no? Una vez que se hizo ese primer movimiento de descenso,
lograr reponer la complejidad de aquello de lo que se está hablando. Es decir, una vez que el lector dice, era esto, decirle, bueno, no era exactamente esto, sino también esto otro y esto otro, y lograr de algún modo llevarlo de nuevo en una escalera ascendente hasta donde sea posible. Hay una broma muy conocida de Sábato. Sábato, ustedes recuerdan, fue un físico antes de convertirse en escritor, incluso trabajó en el Instituto Curie. Y entonces un amigo le preguntó, quiso saber que le explicara la teoría de la relatividad. Entonces Sábato le empezó a hablar de geodésicas, de tensores, de espacios vectoriales. El amigo decía que no entendía nada. Entonces Sábato le empezó a hablar del espacio curvo como una tela elástica, y el amigo tampoco entendía. Entonces finalmente Sábato le empezó a hablar de trenes y relojes y gente que viaja por el espacio y no envejece. Y el amigo dice, ahora sí entendí, y Sábato, entristecido, dice, claro, pero ya no es más la teoría de la relatividad, ¿no? Entonces, creo que esa es la segunda dificultad que tiene todo texto de divulgación. Yo voy a mencionar 3 ejemplos de libros recientes que he leído con entusiasmo, donde me parece que se ha logrado de una manera ingeniosa en cada caso, esa cuestión de la analogía, la motivación, el ejemplo crítico que permite la conexión, digamos, con el público. El primero es de un libro de Miguel Hoyuelos que se llama Ciencia y Tragedia, un libro muy interesante porque va recorriendo la antigüedad clásica y mostrando cada nuevo salto del pensamiento, con textos de la época y con imágenes de la época, bueno, imágenes sí, de dibujos y cosas por el estilo de la época. El primer problema que presenta es la conocida paradoja de Zenón de Elea. Ustedes recordarán la paradoja de Aquiles y la tortuga, a la que Borges le dedicó 2 ensayos. Aquiles, el corredor más rápido, le da a la tortuga una cierta ventaja inicial. Pero ¿qué ocurre? Esa es su perdición, porque en el tiempo que tarda Aquiles en recorrer esa distancia inicial, la tortuga aprovecha para dar un pasito, y entonces se queda nuevamente a una cierta ventaja de Aquiles. Entonces, en el segundo instante en que Aquiles recorre esa distancia menor, todavía la tortuga da un pequeño pasito más y siempre queda, ¿no? En cada vez que Aquiles logra acortar la distancia, la tortuga se adelanta un poquito. Entonces, de esa manera, dice Zenón, ¿no? Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga. A la vez, sabemos, ¿no?, que en la vida real, Aquiles le alcanza a la tortuga. Entonces, lo que observa, bueno, acá hay varias formas de explicar por qué Aquiles alcanza a la tortuga, y cada una de estas formas es una representación del espacio físico. Lo que observa Hoyuelos, que en realidad es una observación de Bertrand Russell, es que postular que Aquiles efectivamente alcanza a la tortuga es postular otra paradoja, que es lo que se llama la paradoja de Cantor, que es el inventor, digamos, de los diversos infinitos, y es postular en el fondo que una parte del todo, digamos, si esta es la parte que avanza la tortuga, esa parte tiene que coincidir con el todo, porque tiene que haber una correspondencia punto a punto entre el camino de Aquiles y el camino de la tortuga. Es decir, que aceptar que Aquiles alcanza la tortuga implica aceptar la existencia de un espacio continuo e implica aceptar que la parte puede ser equivalente al todo, lo que quiebra un postulado clásico de la época, ¿no?, de que el todo tiene que ser mayor que las partes. En el infinito matemático hay una parte que es el recorrido de la tortuga hasta que Aquiles la alcanza, que es equivalente al todo, que es la distancia total que recorre Aquiles. Y acá hay una segunda cuestión que entonces plantea Hoyuelos, que es cómo es verdaderamente el espacio físico, porque justamente hay ahora una investigación, por supuesto, en curso, que tiene que ver con las dimensiones subatómicas, donde realmente no se sabe hasta qué punto puede realmente subdividirse el espacio, ¿no? Entonces, no se sabe del todo cuál es la naturaleza del espacio y, por lo tanto,
Hay algunos experimentos que hay un efecto en física que se llama el efecto xenón cuántico, donde realmente parece que no siempre Aquiles puede alcanzar a la tortuga. De manera que todavía, fíjense ustedes, desde la época más remota del pensamiento griego, sigue siendo la paradoja de Zenón, como dice Borges en uno de sus ensayos, una partícula de tiniebla, ¿no es cierto? El segundo ejemplo es de un libro maravilloso que escribió Alberto Rojo, que se llama Borges y la física cuántica. Es un ejemplo que concierne a una margarita, no sé si ustedes tienen la misma flor aquí, es una flor con muchos pétalos. Y él se pregunta, digamos, los pétalos de la margarita crecen bajo de algún modo, el requerimiento biológico de tratar de aprovechar la luz. O sea, crecen en una forma espiralada y la idea es que los pétalos no se superpongan al dar la vuelta para que todos los pétalos reciban algo de la luz del sol. Entonces se pregunta a Alberto Rojo, ¿cuál tiene que ser el ángulo entre pétalo y pétalo? Está claro, digamos, si partimos de un primer pétalo, que no puede ser, por ejemplo, un cuarto de cuadrante, porque entonces al cuarto pétalo, ¿no?, al dar vuelta a la espira, el cuarto pétalo se superpone al primero y el primero queda sin luz. Tampoco podría ser, digamos, a 45 grados, porque entonces el noveno pétalo coincidiría con el primero y le taparía la luz. Y de la misma manera no puede ser entonces ninguna fracción, porque con suficiente cantidad de vueltas, digamos, si la margarita quiere seguir creciendo y creciendo, con suficiente cantidad de pétalos, digamos, algún pétalo taparía al primero. Y entonces, ¿cuál tiene que ser el ángulo? Tiene que ser un número irracional. O sea, no puede ser una fracción, sino tiene que ser un número irracional. A mí me pareció maravilloso este ejemplo porque muestra cómo de la naturaleza emerge naturalmente por un requerimiento biológico la idea de número irracional, que también demoró mucho tiempo en llegar, digamos, en ser concebido por los seres humanos y en ser aceptado por los seres humanos, ¿no es cierto?, en ser procesado racionalmente. Y esto nos lleva indirectamente a otra pregunta que plantea el libro y donde ya uno se puede internar en, justamente como decían aquí, en la biología, en lo que significa el azar, en lo que significa las selecciones genéticas, que es, bueno, cómo aparece esa información en el genoma, digamos, de la planta, ¿no? De todas maneras me pareció ese ejemplo que es un ejemplo precioso para introducir el tema tanto de la matemática en la naturaleza como de cómo llega esta especie de sofisticación matemática al crecimiento de las plantas, ¿no? Finalmente, bueno, porque me lo han pedido especialmente, me voy a referir a un libro que yo escribí con Gustavo Piñeiro sobre los teoremas de Gödel. Hay muchos equívocos alrededor del teorema de incompletitud de Gödel, se ha utilizado en las ciencias sociales con distintas tergiversaciones y para decir cosas que no son ciertas sobre el fin de la racionalidad humana, las limitaciones inherentes al pensamiento matemático, el tembladeral en que quedó la matemática después del teorema de Gödel, en fin, una cantidad de consecuencias tremendistas. El teorema de Gödel tiene que ver con el intento de axiomatizar a toda la matemática. Ustedes saben que en la geometría están los 5 axiomas de Euclides, a partir de los cuales se puede desarrollar gran parte de la geometría que se usa, digamos, para los fines prácticos de mediciones terrestres. Y entonces un afán de los matemáticos fue lograr dotar de un cuerpo de axiomas, de un conjunto de axiomas, a toda la matemática para asegurarse de que todas las demostraciones fueran, digamos, a prueba de balas. Se llegó a reducir el problema a establecer axiomas para la aritmética elemental, es decir, las cuentas, la suma, la resta, ¿no? Los números naturales con la suma y la resta, tal como se aprende en la escuela primaria. Es decir, se llegó a probar que si se daban axiomas para ese objeto matemático básico, todo el resto de la matemática se podía construir a partir de allí. Entonces quedó el problema reducido a ese punto. Y en ese punto es cuando fracasaron todas las tentativas de axiomatización y Gödel lo que promueve es que no se puede dar una axiomatización de ese tipo. Como esto era una cuestión muy difícil de plantear, nosotros intentamos una analogía, y con esto voy a terminar.
La analogía que se nos ocurrió fue la de pensar en un crimen en un cuarto cerrado, de ahí quizá la vinculación con la novela. Digamos, hay dos sospechosos, cada uno tiene un revólver humeante cuando llega el juez y hay un cadáver en el medio, ¿no? Entonces cada uno de los sospechosos, el cuerpo está con 2 orificios de bala, los 2 mortales, cada uno de los sospechosos dicen yo no fui. Y le toca al juez probar ya sea la culpabilidad de uno o bien la inocencia del otro. Esta analogía nos parecía suficientemente precisa porque muestra que no es que no exista una verdad, hay una verdad. La verdad es el cadáver, ¿no? Hay un asesinado y no solamente hay una verdad, sino que hay 2 personas que conocen esa verdad, que son cada uno de los sospechosos. Yo fui o yo no fui, ¿no? O sea, cada uno sabe la verdad. El problema es que la verdad no puede restituirse siempre por procedimientos externos, ¿no? Por los protocolos de la justicia requiere la prueba material por indicios materiales. Entonces hay un protocolo que es el de la justicia que tiene una cantidad de requerimientos exigentes y que a veces hace que no se pueda ni determinar la culpabilidad de uno ni la inocencia del otro. Bueno, exactamente eso es lo que ocurre con los teoremas de Gödel, ¿no? O sea, hay enunciados verdaderos en la aritmética, sabemos que son verdaderos, pero no pueden ser demostrados por el aparato de axiomas que uno pueda proponer justamente para tratar de dar cuenta de todas las verdades. O sea, cada conjunto de axiomas que uno propone es como si fuera un protocolo demasiado exigente y entonces hay verdades que se escapan. Entonces, me parece que, bueno, a partir de esa especie de primera idea que pusimos en el primer capítulo, tratamos de escribir Gödel para todos. Después tuvimos muchas críticas porque hay quien opina que no era para todos, pero esa es otra historia. Gracias. Yo podría solucionar muy rápidamente la presentación de nuestro próximo ponente, diciendo pues, Rosa Montero es Rosa Montero, pero como no es propio no lo voy a hacer, así que empezamos, rebobinamos. Rosa Montero es una novelista, periodista, pensadora también, en el sentido de que va más allá del periodismo entendido como información o como interpretación de la realidad, de lo que sucede. Estudió periodismo, psicología, pero no lo terminaste. No diré si me parece bien o mal. Bueno, me parece muy bien, pero no se ofendan ninguno de los psicólogos aquí. Yo es que tengo una relación con la psicología un tanto particular. Es los que estamos aquí, de los ponentes, en realidad es la única que no tiene, teniendo en cuenta que no terminaste psicología, si lo hubieras terminado a lo mejor seguiría diciendo lo mismo, pero no, formación no ni matemática, ni física, ni química, ni bióloga, etcétera, ni médico. Su presencia aquí es muy sencilla. Es como periodista, con mucha frecuencia y especialmente en los últimos tiempos, unos tiempos en los que en mi país la ciencia sufre una situación poco satisfactoria y Rosa, ya digo, con frecuencia en sus artículos, ensayos en el país, pues saca la voz diciendo qué vergüenza y cosas de estas. Pero aparte es sus escritos. Rosa, tú ganaste mi corazón mucho antes de que yo pensase que alguna vez nos conoceríamos. Qué bonito. Porque yo, que físico teórico, en los tiempos en que lo era, pues cuando vi un libro, una novela titulada La función delta, pues eso, hombre, lo primero que pensé, bueno, no tendrán idea, pero luego cuando se leí, pues bueno, tiene un argumento. Nunca te he dicho que lo llamada función delta no es una función, es algo que se llama una distribución, pero la distribución delta no pegaría mucho.
Rosa es una mujer pues, de armas tomar. Fíjense otro de los títulos de su novela, Instrucciones para salvar el mundo. O sea, que eso son... Su última, creo, novela hace también, justifica el que esté aquí entre nosotros, La ridícula idea de no volver a verte. Es una novela que en realidad es ¿cómo diría yo? Un tierno diálogo entre Rosa Montero y María Slobodowska-Curie. Muchísimas gracias, José Manuel. Me encanta que me digas, yo le admiro mucho y le he leído mucho sus libros de divulgación científica y ahora lo vais a entender además, ¿por qué no? Es verdad que me siento un poco una intrusa en este panel porque soy la única que no viene del mundo de la ciencia. Y anoche en la cena, pues después de la cena, Carlos Gimal se acercó a mí, que no nos conocíamos, y se presentó encantador, me saludó absolutamente encantador y después me dijo, ¿y tú por qué estás en el panel? Y yo dije, yo también me lo pregunto, la verdad, ¿no? Bueno, es cierto que una posible respuesta es lo que ha dicho José Manuel, ¿no? Por ejemplo, mi último libro, La ridícula idea, que se articula en torno a Marie Curie, pero claro, yo no voy a venir aquí a hablar de mi libro, que me parecería vergonzoso, ¿no? Hay otra razón por la que creo que puedo estar aquí, ¿no? Y es que creo que soy justamente el ejemplo de lo que este panel aspira a combatir, ¿no? Soy el resultado de un nefasto sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo nefasto en general, pero especialmente malo en lo referente a lo científico, ¿no? Yo tuve que escoger a los 13 años entre ciencias y letras y a partir de los 14 nadie volvió a enseñarme nada que se acercara ni remotamente a la ciencia, ¿no? Y por no hablar de que la enseñanza anterior también fue bastante deficiente, ¿no? Así que aquí estoy con una inmensa laguna, casi con un mar, diría yo, en mis conocimientos. Pero me fascina la ciencia y siempre la he echado de menos, siempre lo he lamentado como una mutilación, ¿no? No saber más. Así que leo libros de divulgación hasta donde llego con mi pobre base científica. Estoy al nivel de los trenes de Guillermo, más o menos. Pero bueno, y en mis novelas cada vez hay más ingredientes científicos y tecnológicos, aunque debo decir que prudentemente cuando termino el borrador se lo doy a leer a un experto para que pelee un poco las burradas mayores, ¿no? Desde la afinidad que me proporciona esta afición modestamente cultivada, siempre me ha llamado la atención lo muy reacia a lo científico que es la sociedad española. Como decía José Manuel, la situación en España es horrible. En mi país, si alguien no sabe quién es Shakespeare, pues es considerado un analfabeto con toda la razón del mundo, ¿no? Pero si desconoce por completo lo que es la entropía, por ejemplo, si no tiene ni idea, si ni le suena, pues no sucede nada. Es más, en el mundo español la intelectualidad llegó a cultivar hasta cierto desdén por la ciencia, ¿no? Un desprecio que para mi asombro yo creo que aún sigue funcionando. He estado en mesas redondas, en actos públicos como este, con escritores españoles que en sus intervenciones han alardeado de la ignorancia científica como si fuera un detalle honroso, algo que demostrara su pureza espiritual, como si a más ignorancia científica uno fuera más poeta, ¿no? Y yo creo que eso no pasa solo en España, sino también un poco en el mundo hispano, ¿no? Esa distancia con lo científico. La prueba es que nos han dado uno de los cuartos más pequeños de las ponencias porque presuponían con razón, los hay más pequeños, dice Berna Burrell, presidenta de la Academia. No, pero atinadamente, porque no se ha llenado. Quiero decir, o sea que evidentemente yo creo que en el mundo hispano... Bueno, pero hay alguna sillita por ahí. Pero quiero decir que no falta espacio, lo has calculado muy bien. Quiero decir que en nuestras sociedades, por desgracia, creo que hay una disociación con lo científico y que es considerar algo como esotérico, ¿no? Cuando yo creo, como a la estupenda cita que ha hecho José Manuel de García Márquez, es algo esencial en la vida, absolutamente capital. Y todos estos lodos, esta falta de entendimiento de lo científico, vienen de polvos muy antiguos. Gerald Brennan, en su famoso libro El laberinto español, dice lo siguiente, voy a citar, abro cita: en 1773 la Universidad de Salamanca ignoraba aún a Descartes, Gassendi y Newton, y en sus cursos de teología se debatían cuestiones tales como el lenguaje en que hablaban los ángeles y si el cielo estaba hecho de metal de campanas o de una mezcla de vino y agua. Cierro comillas, ¿no? O sea que medio siglo después de la muerte de Newton, nosotros nos dedicábamos a cultivar el pensamiento irracional y primitivo y nos desconectábamos del devenir científico del mundo.
Y me temo que buena parte de la responsabilidad de este desastre recae en la Iglesia Católica, que en el siglo XVIII controlaba las universidades españolas y suministraba a la mayoría de los profesores. Todo esto forma parte del sustrato cultural que hace que España sea una sociedad catastrófica en lo relativo al conocimiento científico. En mayo de 2012, la Fundación BBVA publicó un estudio internacional sobre la ciencia que analizaba y comparaba 11 países, 10 europeos, entre ellos España, y además Estados Unidos. Ni qué decir tiene que España quedó la última, quedamos los últimos. El 46% de los españoles, casi la mitad, no supieron nombrar a un solo científico, independientemente de la época y de la nacionalidad. Es que no atinaron ni con Einstein, que es una cosa que pone los pelos de punta si se para uno a pensarlo, ¿no? Y hace apenas un mes se ha publicado otro estudio importantísimo, internacional, para la evaluación de la competencia de los adultos, y en matemáticas somos los peores en una lista de 23 países. Como decía Sánchez Ron, tiene muy mala fama las matemáticas en España, ¿no? Muy mal, muy mal. Esta falta de interés, o más bien este miedo del ignorante por lo científico, ha sido y es una terrible rémora para nuestra sociedad y lo ha impregnado todo. Si hasta Unamuno dijo esa frase atroz de que inventen ellos, ¿no? Hasta Unamuno, ¿no? Tengo el convencimiento de que la lengua es como la piel de una sociedad y de que, como nuestra epidermis, responde a todas las mutaciones que ese cuerpo social experimenta. De manera que para cambiar efectivamente una lengua antes es necesario, y me he pasado de página, es necesario cambiar la sociedad. Así que lo primero que debemos hacer es acabar con ese prejuicio científico profundo y me temo que aún muy vivo en España. Todo este desastre, este naufragio, sucede ante la relativa indiferencia de la sociedad, porque la ciencia no nos gusta, la ciencia nos asusta, y esto se advierte hasta en la cultura popular. Por ejemplo, en España nunca ha habido una tradición de literatura de ciencia ficción. Un estudio de mercado realizado por la Federación de Libreros en 2009 señalaba que era el género literario más detestado, tanto por hombres como por mujeres. Lo cual es una lástima, porque este tipo de literatura y los libros de divulgación científica hacen que el acercamiento de las nuevas generaciones a la ciencia sea más fácil. Pero no solo se trata de la ciencia ficción, yo creo que es importantísimo que los escritores, que los novelistas bebamos también de los temas científicos para construir nuestros libros. Porque las novelas son los sueños de una sociedad, el mundo imaginario en el que una colectividad se reconocen. Pero una vez más nos encontramos encerrados dentro de un círculo vicioso que es difícil de romper. Será difícil que haya más escritores con sensibilidad científica si no aumenta la sensibilidad social ante la ciencia. Y por otro lado, esa sensibilidad social aumentaría si hubiera más novelas con trasfondo científico. Pese a todo, y para terminar, la verdad es que no quiero dibujar un panorama tan negativo, porque creo que en los últimos años algo parece estar cambiando para bien en la percepción que la gente de la calle... Dice que no es para tan bien. No es con nosotros. Disiente. Disiente. Sí. Para bien en la percepción que la gente de la calle tiene de la ciencia. Entre 2012 y 2013, por ejemplo, han surgido en España, pese a la dureza de la crisis, que es terrible, 3 nuevas editoriales de ciencia ficción. Y cada día hay más escritores que introducen elementos científicos en sus novelas. En Latinoamérica ya ha habido autores significativos que lo han hecho hace años, como mi querido amigo Guillermo, con varios de sus libros, pero bueno, el más conocido efectivamente y maravilloso, si no lo habéis leído os lo recomiendo, el de los crímenes de Oxford que ha citado José Manuel, o por ejemplo como el mexicano Jorge Volpi también. Pero ahora también está sucediendo en España, ¿no? Con autores como por ejemplo uno que a mí me encanta, que también os lo recomiendo, José Carlos Somoza, que tiene libros como Zigzag o La llave del abismo, en donde habla de temas tan oscuros pero fascinantes como la teoría de cuerdas, ¿no? Yo misma he escrito varias obras con trasfondo científico, como Lágrimas en la lluvia, que es una novela de ciencia ficción, o Instrucciones para salvar el mundo, en la que incluso inventé a un físico llamado Aaron Feldman y una teoría, la de los vasos comunicantes, que luego me he encontrado en Internet como si fueran una teoría verdadera y un científico auténtico. O sea que ahí creo que he hecho un flaquísimo favor a la ciencia, francamente. Y por último, mi libro más reciente, ese de la ridícula idea de no volver a verte, que como hemos dicho, se articula en torno a la figura de Marie Curie. Yo siempre he creído que hay más magia en la ciencia pura que en los cuentos de hadas, que hablar de números imaginarios, de gigantes rojas o de la medida del desorden es poesía, y que en definitiva, y aquí voy a citar el mismo libro, uno de los libros que ha citado Guillermo, el de Alberto Rojo, que es magnífico, no es tan raro, no sabía que iba a hablar del libro, pero no es tan raro que coincidamos porque me lo regaló él, Guillermo, ¿no? Pero bueno,
Y que en definitiva, como explica el científico argentino Alberto Rojo en su estupendo libro Borges y la física cuántica, todos buscamos la belleza. ¿No es verdad? Todos la buscamos. Cuenta Rojo que el matemático Hermann Weyl hizo pública una teoría llamada teoría de medida de gravitación, pero poco después de haberla publicado tuvo la certeza de que se había equivocado, de que era incorrecta, ¿no? De todas maneras, como era tan bella, le costaba prescindir de ella, ¿no? O sea, no quiso prescindir de ella. Así que años más tarde, Weyl le dijo a un físico llamado Dyson lo siguiente, y cito, ¿no? En mi trabajo siempre traté de unir lo bello con lo verdadero, pero cuando tuve que elegir entre uno y otro, siempre elegí lo bello. Tremendo, ¿no? ¿No es una frase increíble? Pero lo más fascinante es que mucho tiempo después se demostró que una parte de la teoría de Weyl era correcta y ahora se utiliza en la electrodinámica cuántica, lo cual hace que Rojo se pregunte, ¿por qué razón la simplicidad, la simetría y la belleza son cualidades que caracterizan a las teorías correctas? La verdad es que todos buscamos la belleza, todos necesitamos la belleza para sobrevivir y por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí, ni haríamos un congreso de la lengua, ni leeríamos libros, ni nos moriríamos de pena, ¿no?, sin la belleza. Y la ciencia es pura belleza, pero hasta que no acabemos con los prejuicios y hasta que los educadores y los escritores y los comunicadores no comprendamos todo esto, pues no se conseguirá traspasar a las nuevas generaciones el hambre y el placer del conocimiento científico. Luego, ahora no. Una cosita pequeña. Luego sí. Hasta ahora hemos sobre todo hablado de novelas o de obras que tienen algún trasfondo científico o de divulgación científica, pero cualquier obra, sea de divulgación, sea novela, que tenga que ver con la ciencia o con lo que sea, se basa en esas unidades, en esos átomos que son las palabras, los nombres de las cosas, aparte de los adjetivos. Y en la ciencia, uno de los problemas es la penetración, por no decir mejor, el dominio que ejerce en particular el inglés y no nuestro idioma, el castellano, el español. Sobre este tema va a hablar el último ponente, Xavier Sáenz Llorens. Es médico panameño, profesor de pediatría en la Universidad de Panamá y jefe de infectología del Hospital del Niño, también en esta ciudad. La medicina es su profesión y su vocación, pero también lo es vocación, la filosofía y también el comunicar a otros desde los periódicos sus opiniones, que me dicen que son a veces polémicas, ¿no? Yo no sé. Llevo 5 años como columnista del periódico La Prensa, el periódico más importante de Panamá, escribiendo sobre temas filosóficos, religiosos, políticos y sociales. Entre sus títulos, publicados en libros en red, se encuentran Inquietudes filosóficas de un agnóstico o Latinoamérica necesita herejes. Como verán enseguida aquí atrás, el título de su ponencia es Utilización y divulgación de la terminología médica en castellano. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, primero que todo, hablar después de Rosa es problemático. Me pone en un estado ahí de excitación y a la vez de vergüenza. Pero voy a confundirle y voy a hablar en términos médicos, así que probablemente me va a entender un poco menos. Ten cuidado. Ten cuidado. Bueno, cuando la presidenta de la Academia Panameña de la Lengua, Berna, me dio el honor que hablara un poco sobre la divulgación de términos médicos en castellano, realmente yo inicialmente tenía la idea de hablar un poco de cómo el médico aborda al paciente y cómo se expresa en términos médicos sencillos al paciente para que el paciente lo pueda entender. O, por ejemplo, el médico que habla con el periodista para que una crónica médica en un periódico pues salga entendible para la persona que no forma parte de la comunidad de salud, ¿no? Sin embargo,
cuando uno se expone a mucha cantidad de estudiantes, de residentes, de médicos jóvenes y ve la cantidad de palabras erradas, de la mala ortografía del médico, de muchas veces el lenguaje ininteligible y de que se usa mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica y sobre todo en Panamá, el Spanglish para hablar de medicina. En España incluso también en algunos foros he oído muchos anglicismos utilizados en la terminología médica. Decidí un poco cambiar la orientación para mencionar un poco sobre los términos médicos, los términos que nosotros usamos en castellano y que muchas veces son incorrectos, ¿no? Y yo sí creo que realmente la comunicación o la relación que uno tiene con un paciente, con un periodista o incluso con los otros colegas es mucho más importante que cualquier otra cosa. Ya se ha dicho ampliamente que muchas veces la comunicación con el paciente incluso es mejor que el tratamiento que uno le da. Es más, decía, por ejemplo, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin tenía una frase muy famosa que decía: el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayoría de los medicamentos. Y como a mí yo tengo una obsesión patológica por modificar las frases, entonces yo le agregaría esa frase que es el mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de los medicamentos y la utilidad de la mayor parte de las palabras. Yo creo que porque el arte de la medicina es precisamente eso, tratar de educar y entretener al paciente mientras la naturaleza por sí sola cura la enfermedad. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en esto de la divulgación de la terminología médica y un poco ya todos han mencionado a Einstein, entonces yo pongo la cara de Einstein, ¿no? ¿Cómo se hace un científico? ¿Cómo se hace un médico? ¿Cómo se hace un matemático? Bueno, en muchas partes del mundo, pues primero uno tiene que someterse a una educación por mucho tiempo. Los que les gusta ir más allá y superarse académicamente, pues toman una especialidad. Muchos emigran a otros lugares para hacer títulos de posgrado, pero otros se quedan en sus países para seguir laborando o especializándose en su propio país. Y los estados o los países deberían tener unas políticas de retorno para que los talentos no emigren y se queden en su propio país, ¿no? Entonces eso es importante, es muy importante en la formación de un científico y de un médico. Pero quizás lo más importante de ese científico, en la formación de ese científico, es a la hora de divulgar lo que sabe, divulgar el conocimiento, presentarlo en foros internacionales o publicar sus investigaciones, por ejemplo. Eso es probablemente una de las cosas más importantes para darse a conocer en ámbitos internacionales. Y lógicamente, pues aquí en estas publicaciones lo que se toma en cuenta va a ser el idioma que utiliza y las palabras que expresa. ¿Y cuál es el problema del médico ante la terminología científica? Primero es que sabemos que el inglés es el idioma más utilizado en el campo técnico-científico y por una razón muy sencilla. La mayor cantidad de investigaciones y avances médicos ocurren en países anglosajones. Son los que más invierten en investigación y desarrollo y por supuesto pues el conocimiento se genera muchas veces ahí primero que en todos los demás países. Por otro lado, las revistas científicas y los congresos médicos de mayor impacto son en inglés. Entonces, el médico hispanoparlante se ve en la necesidad de adaptarse a ese mundo, a ese ecosistema para tratar de impresionar y de correlacionarse con los demás colegas. Y el mejor reconocimiento entonces internacional de un hispanoparlante son en medios que tengan impacto y los medios de mayor impacto son en inglés. Entonces muchas veces hay diseminación del conocimiento en las redes sociales, ahora con Facebook y con Twitter y con todo esto, muchas veces el conocimiento se disemina primero, antes que en las revistas o en los textos, en las redes sociales. Y entonces, claro, las redes sociales tienen una brecha tremenda, un retraso en la españolización de la terminología que se usa ahí. Entonces, por ejemplo, esta es una lista larga, hay muchos más ejemplos, pero por ejemplo yo podría mencionar algunos términos que usamos los médicos comúnmente y que en inglés y que deberíamos usar en el castellano, porque hay traducción clara en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, es muy común usar grupo de edad para referirse a age group, pero hay una palabra muy bonita que está aceptada por el diccionario que se llama etario. A veces lo escriben etario con tilde o etario con e y es realmente etario, ¿no? Por ejemplo, el banding que usan mucho los cirujanos tiene la palabra correcta en castellano, que es un cerclaje, pero uno lo ve comúnmente entre los médicos hablar de blackout, por ejemplo, y blackout es un desmayo.
O borderline, por ejemplo, una palabra muy usada en inglés cuando se podría usar limítrofe, fronterizo. El bypass o el chon también se usa muy comúnmente en medicina, cuando se puede hablar de derivación, de puente, de anastomosis. Constipación, hay dos tipos de constipación, constipation en inglés. Hay la nasal, que es la congestión nasal, y hay la constipación, que es el estreñimiento. Entonces, pero hay palabras, evidentemente, pues, en castellano que se pueden usar, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una prueba de laboratorio y hay un valor que uno no sabe si está por debajo o por arriba del valor normal, se habla del cutoff, y el cutoff tiene una traducción al español que es el punto de corte. El distrés respiratorio es muy común usado entre los médicos, pero es dificultad respiratoria. Flap, por ejemplo, que usan mucho los cirujanos, es un colgajo. El flutter, que usa mucho el doctor Pichel en cardiología, pues es un aleteo. La prueba gold estándar, para decir que una prueba es lo máximo por la cual hay que compararse, eso tiene también su tradición, que es la prueba de referencia. Los dermatólogos usan mucho el lifting es básicamente el estiramiento. En los estudios de investigación se utiliza mucho decir cuál es el outcome de tu estudio, el outcome es el resultado, el desenlace. También se utiliza mucho la palabra randomization, y se habla de randomización, pero debería ser asignación aleatoria o al azar o aleatorización. Y así uno se va por una gran cantidad de palabras. Resucitación es reanimación, eso viene del inglés resuscitation, pero debe ser reanimación, ¿no? Pero esos son términos que tienen una traducción muy clara y que deberíamos los médicos tratar de usarla como es. Sin embargo, hay otros términos que tienen una traducción imprecisa o sencillamente no existen, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno, por ejemplo, le inyecta una vacuna a un niño y a pesar de la vacuna desarrolla la enfermedad que supuestamente uno trató de prevenir, uno dice que ese es un caso de breakthrough, o sea, que ocurrió a pesar de estar vacunado. Pero si uno busca la palabra breakthrough en el diccionario, uno se encuentra con recaída, fuga, escape. Entonces, como que no exactamente quiere decir lo que la palabra en inglés está expresando, ¿no? Compliance, por ejemplo, en medicina se usa en los cardiólogos, los neumólogos, los intensivistas, los neonatólogos usan mucho el pulmonar compliance. Y si uno busca compliance en el diccionario se encuentra con distensibilidad o elasticidad, pero no es exactamente eso, ¿no? Porque es distensibilidad o elasticidad a base de volumen, no de otro componente. Entonces la compliance no está como muy bien definida. El debulking, por ejemplo, los oncólogos utilizan mucho el debulking para decir que el cáncer es irresecable, por ejemplo, entonces yo voy a quitar un poquito de ese cáncer para que no siga creciendo y no dé tantos síntomas, pero no lo puedo resecar todo, ¿no? Entonces usa la palabra debulking. Si uno la busca en diccionarios se encuentra con extirpación, que no es extirpación realmente, ¿no? También en los estudios de investigación se habla mucho del endpoint, cuál es el endpoint del estudio. Y si uno lo traduce en punto final, básicamente no quiere decir nada. Sería más bien como un criterio de valoración final, pero la palabra realmente no está como muy bien clara, ¿no? En estadística hay el término en inglés del odds ratio, que se define en diccionario como razón o coeficiente de probabilidades, pero que realmente tampoco los médicos, los estadistas entienden mucho el término en castellano, ¿no? Hay otra palabra muy común, por ejemplo, cuando uno le administra esteroides a un paciente, corticoides a un paciente, y uno quiere ir disminuyéndolos poco a poco hasta retirarlos, en inglés se usa la palabra tapering o tapering off. Pero si uno busca la palabra en el diccionario dice ir estrechando, disminuyendo, pero es que el tapering no es exactamente eso, porque es ir disminuyendo, pero de forma simétrica y equidistante. Entonces, por ejemplo, yo le doy 20 miligramos por 4 días, después los otros 4 días le doy 15 miligramos, después los otros 4 días le doy 10 miligramos. O sea que las reducciones son simétricas. Entonces, no hay una palabra en castellano que realmente traduzca bien el tapering. Otra palabra muy usada en inglés es el toddler. El toddler en inglés es el niño entre 1 año y 2 años y medio. Y en español no hay ninguna palabra que dé ese grupo de edad. Hay por ejemplo, el lactante menor, pero el lactante menor es de 0 a 1 año, o de 1 año a 2 años. Y el lactante mayor, pero no hay esa de entre 1 año y 2 años y medio. Y otra palabra muy usada también en intensivo, en neonatología, en cardiología, es el weaning, o incluso en inmunología. Por ejemplo, si yo le administro una vacuna a alguien para que genere anticuerpos, esos anticuerpos en el tiempo se van a ir perdiendo y a lo mejor después de 10 años ya la vacuna ya no sirvió y ya el paciente es nuevamente susceptible a la infección. Entonces, si uno busca la palabra dice pérdida de inmunidad, pero no es exactamente eso, porque el weaning es una pérdida de inmunidad pero gradual en el tiempo.
Y también el winning tiene otras dos acepciones. Cuando, por ejemplo, yo tengo a un paciente con un ventilador, yo le hago un winning, es destete del ventilador, pero el destete realmente no es eso, porque el winning del ventilador es ir disminuyendo poquito a poquito todos los parámetros del ventilador para, por último, quitárselo, ¿no? O, por ejemplo, la lactancia materna. Cuando yo hago el winning de la lactancia materna, no es exactamente quitarle inmediatamente la lactancia materna, sino una especie de un tiempo gradual de ir administrando otros alimentos al infante, ¿no? Y por último, hay unas palabras también que nosotros los médicos usamos mucho, que básicamente son anglicismos, pero que no tienen aprobación, y ojalá la Real Academia de la Lengua pues encontrara la aprobación para estas palabras, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho en medicina la antenatal, y antenatal viene del inglés, es un anglicismo, debería ser prenatal. Se usa mucho el costo-efectividad, y si uno busca la traducción se habla de rentabilidad, pero no es exactamente el término que uno quiere mencionar con costo-efectividad, porque también hay costo-utilidad y costo-beneficio, por ejemplo. También una palabra que usamos mucho es vacunal, y vacunal no existe en el diccionario. Se habla de eficacia de la vacuna o poder de la vacuna, pero nosotros, los infectólogos, los inmunólogos, hablamos mucho de eficacia o poder vacunal. También los médicos mencionamos mucho la palabra inmunocomprometido para referirse a alguien que tiene problemas con las defensas, pero es una palabra del inglés que viene de immunocompromise. Entonces, la traducción es inmunodeprimido o inmunodeficiente, ¿no? Pero muchos médicos utilizan más el inmunocomprometido. Invasivo. La palabra oficial, inicial, original, debe ser invasor. Un procedimiento invasivo, debería ser un procedimiento invasor. Sin embargo, en la última edición del RAE, ya aparentemente invasivo ha sido aceptado también en la Real Academia, así que ya lo podemos usar. También usamos mucho la palabra mandatorio, mandatory, pero debería ser obligatorio. Y por último, un término muy común utilizado en medicina es el urinálisis. Te voy a hacer un urinálisis, que es un análisis, un examen de orina. Pero nosotros utilizamos urinálisis, y urinálisis no es una palabra realmente que exista. Entonces, como conclusión, para no sufrir desventaja comunicativa, nosotros los médicos recurrimos a anglicismos, ya sea mediante el préstamo, el calco o el uso del Spanglish, que a propósito, así como está escrito Spanglish, está aceptado por la Real Academia de la Lengua. Los médicos y científicos debemos actualizar y utilizar nuestro castellano técnico. Es realmente una responsabilidad de nosotros tratar de utilizar el castellano técnico. Pero, por otro lado, y de forma paralela, la Real Academia de la Lengua debería tratar de desarrollar y actualizar frecuentemente el vocabulario técnico de anglicismos contemporáneos en castellano. Una especie de comisión científica multidisciplinaria en tiempo real, porque el ritmo desenfrenado de las investigaciones y de los avances en medicina y en ciencia es abrumador. Entonces, si eso se hace cada año o cada 2 años, ya los términos se van a estar popularizando, y más ahora con las redes sociales, entonces al final no vamos a tener una traducción correcta y rápida, ¿no? La carencia de terminología científica en castellano puede provocar una mutilación de nuestra lengua en el campo de la medicina. Entonces, al final uno se pregunta, bueno, ¿y quién tiene la culpa? Bueno, yo diría que los médicos tenemos mucha culpa en no utilizar las palabras adecuadamente, y deberíamos tratar de utilizarlas. Pero también la Real Academia también tiene culpa porque no tiene disculpen mi sinceridad o mi franqueza, no tiene una comisión realmente científica multidisciplinaria que en tiempo real esté tratando de hacer las cosas rápidamente, ¿no? Y para los creyentes que piensan que el destino está escrito, ellos dirán que, hombre, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Pues claro, porque el Antiguo Testamento, el ser humano, por su soberbia de construir una torre de Babel, Dios nos castigó y nos puso a hablar lenguas diferentes y nos dispersó, ¿no? Pero el ser humano siempre es muy vengativo, y entonces ahora nosotros castigamos al cielo en represalia, y fíjense el enredo que tienen allá arriba con el idioma en inglés. Dice, Dios, descubrieron tu password y descifraron el genoma humano. Malditos hackers, voy a tener que cambiar el domain de la web, crear un hoax o enviar un spam para engañarlo. Muchas gracias. Bueno, por alusiones. La última Junta de Gobierno de la Real Academia Española, el jueves de la semana pasada, se aprobó la firma de un convenio con la Real Academia Nacional de Medicina, precisamente para tratar de estas cuestiones. La Real Academia Nacional de Medicina, que tiene algo que ver con el asunto, ha producido, después de
una serie de años de labor intensa, un magnífico diccionario de términos médicos que de hecho ha recibido este año, todavía no se ha entregado, el premio de la Real Academia Española. Lo que es peligroso es en tiempo real. En tiempo real, pues lo que en tiempo real hace 6 meses se decía en todas partes, 6 meses después no se dice. Uno de los criterios que tiene la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, que aquí todos tenemos, vamos en el mismo barco, pues es no una serie de requisitos antes de entrar en el diccionario. Uno de ellos es un tiempo, unos años de consolidación de ese término. Pero en cualquier caso, y en la medicina ese es un problema especialmente sensible, porque mientras que a la mayoría de la gente pues no le preocupa mucho si se dice quark up o down o el término que sea de científico, como todos nosotros o alguno de nuestro entorno termina en un hospital o con un médico, esos términos sí nos van. Antes de devolver la palabra a quien debe tenerla para que cierre esta sesión, Carlos Chimal me dijo hace un momento, cuando después de la intervención de Rosa, que yo quiero decir algo. Pues le he dicho, espera, pues ahora, pero brevemente lo dices. Claro. No, es que, claro, cuando le pregunté por qué esta vez lo hice con una emoción enorme, de que una novelista, ¿verdad?, de que una señora tan sensible, pues se está interesando en la ciencia. Yo solo lo había encontrado con Octavio Paz, con Tito Monterroso, y entonces es muy emocionante que los novelistas, que la gente de humanidades se acerque. Por favor, es el camino. La literatura y la ciencia tienen una experiencia compartida. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues nada, como decía, le devuelvo la palabra a don Guillermo Ros Zanet, el presidente de esta sesión. Vuelvo a agradecer estar aquí y estar en compañía de tan buena gente y de tan buena gente. Voy a referirme a cosas que probablemente molesten un poco, pero creo necesario hablar sobre el destino del libro, del lenguaje, de la educación. La educación se fundamenta en el lenguaje materno, el lenguaje natal, en el niño. El hombre adulto es lo que ha sido y lo que fue durante sus primeros 5 o 6 años. El libro no hace de ser tocado ni enseñado antes de los 3 años. El libro perdurará, pero la misión de la formación del niño, de ese niño que está dentro de los 3 años, es fundamentalmente a través del lenguaje materno, que es el lenguaje natal. El niño, desde antes de nacer, ha de recibir el influjo del lenguaje natal, del lenguaje maternal, especialmente centrado en el amor, en la familia completa. Hoy cada día es más difícil la familia completa. Hay tantas cosas que la están haciendo empobrecerse. Como siento que entre la juventud se empobrece el lenguaje. No es el lenguaje el que se empobrece, porque el lenguaje nunca se empobrecerá. Es el lenguaje personal. Yo siempre digo, los errores ortográficos más o menos se corrigen, son una cosa que no debe suceder nunca, pero sucede. Pero el problema grande es
la pobreza del lenguaje personal. Hay un axioma que es una verdad eterna. El límite de mi lenguaje personal, es el límite de mi mundo. ¿Qué significa esto? Grupos humanos de jóvenes que se manejan con 50 o 60 palabras. Algunos me dicen, no, con 40. ¿Qué se puede uno imaginar, pensar, idear, comprender, hacer comprender con 40 palabras? Idear, proyectar, idear, es tan difícil. Por eso la lectura es fundamental. La lectura no de libros muy especiales. Creo que todos los libros enseñan a pensar, a aumentar el lenguaje, la riqueza del lenguaje. Recuerden lo que decía el inmenso Quevedo cuando estaba en la biblioteca, cuando en su casa leía libros. Decía, y escucho con los ojos a los muertos, a esos grandes muertos que son los libros. Lee Worof, alguien que vendía pólizas de seguro, dijo, todo lenguaje es una forma de vida. Todo lenguaje es una forma de vida. Y esa forma de vida hace que el lenguaje de cada uno sea un lenguaje especial. El lenguaje desde el lenguaje materno, desde el lenguaje natal. Por eso los educadores, los maestros sobre todo, hoy gracias a Dios el kindergarten, la educación preescolar florece. Antes solo muy poca gente pensaba en la educación parvularia, pero lo cierto es que durante los 3 años la educación desde el amor y muy cerca de la naturaleza se ha de hacer en el hogar. El niño puede salir fuera del hogar a parvularios que no sean nunca guardadores del niño, simples guardadores. Han de ser verdaderos parvularios, porque al niño no ha de contar, leer. Son cosas que no son esenciales tanto en esos primeros años. En esos primeros años lo fundamental en el parvulario, en el medio social, es despertar el espíritu, la personalidad del niño. Esa gran médico italiana fue pedagoga inmensa, no solo de Italia, sino del mundo, doña María Montessori, habló de la esencialidad del niño y lo llamó el embrión espiritual. Esos niños de los orfanatos que no se veían uno a otro o se veían malamente, comenzaron a cambiar desde el amor y cerca de la naturaleza. Un buen día aparecieron en varias partes del salón el nombre de María. Habían aprendido prácticamente por sí solos. Por eso yo acostumbro a decir, el niño no solo sabe hablar, no solo aprende a hablar, sino que sabe hablar. El niño no solo aprende, sino aprende a escribir, sino que sabe escribir. Ese niño
el embrión espiritual. Todo maestro, todo educador ha de buscar su esencialidad, despertar desde el espíritu y la naturaleza la personalidad profunda del niño, para que el hombre, cuando es adulto, sea verdaderamente lo que fue durante sus primeros 5 o 6 años. Quiero decir también brevemente algunas palabras. La ética en la vida es esencial. La ética, siempre digo, es por excelencia el órgano de supervivencia del hombre, de la humanidad, de los países, de los pueblos, y es lo que nos hace ir desde la existencia pura hacia la esencialidad de las cosas. Hoy, más que nunca, los físicos son también los grandes filósofos, y por eso postulan hoy la ley o la teoría antrópica, la teoría del hombre. Con el hombre nace el lugar sagrado, el único lugar capaz de albergar esas dos inmensas cosas, el espíritu y el lenguaje. Y vuelvo a repetir, en el universo humano, el lenguaje es todo. El lenguaje humano es como la esfera de Pascal, tiene su centro en todas partes y la periferia en ninguna. Pónganse a pensar dónde está el límite del universo. La expansión, la teoría del Big Bang es cierta. No hay final, no hay límite, no hay frontera. Muchas gracias. Creo que hemos cumplido con el horario. Bueno, fue un placer. Encantado. Creo que está 10 minutos. Del Instituto Cervantes y gran señor de la Real Academia, don Víctor García de la Concha, el haberme mencionado para participar en esta mesa donde se reúnen hoy los dos grandes mundos, prefiero llamar universos, de la cultura, las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Hombres dedicados al conocimiento del lenguaje y al conocimiento de las cosas científicas, botánico, físico, matemático, están aquí reunidos, todos grandes señores de la escritura, de la palabra, del lenguaje. Quiero presentar al buen amigo desde hoy, Sánchez Ron.
llevará la palabra como buen Señor de esos dos grandes mundos, de esos dos grandes universos, ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Me gusta decir el origen y la infinitud del lenguaje. Por eso acostumbro a decir que el lenguaje en el universo del hombre es como la esfera de Pascal. ¿Cómo era la esfera de Pascal? ¿Cómo es la esfera de Pascal? Esa esfera tiene su centro en todas partes y la periferia en ninguna. Si lo podemos decir, uno y todo, todo en todo. Tiene la palabra el señor coordinador Sánchez Ron. Muchas gracias, don José Guillermo. Esta es, seguramente ustedes lo han advertido, una ocasión singular dentro de este congreso. Un congreso que gira en torno al libro, pero en el que, como es habitual, no voy a decir como no podía ser de otra manera, no voy a decir eso, gira en torno a las llamadas humanidades, a la escritura, novelistas, personas del mundo de las ciencias humanas. Naturalmente, como se acaba de apuntar, el lenguaje es de todos y de todas las profesiones y de todos los mundos intelectuales o habituales, comunes, mundanos. Y la ciencia desempeña un papel, seguramente los que estamos a este lado de la mesa pensamos que especialmente importante. Es además un mundo, el de la ciencia, que tiene una relación particularmente intensa con el lenguaje. Vivimos, no lo olviden, y desde hace tiempo, inmersos en revoluciones científicas, científico-tecnológicas, y se crean conceptos, ideas, artilugios que hay que nombrar y que además penetran con rapidez en nuestros lenguajes habituales. Y es obligación de todos aquellos que se ocupan, las academias de la lengua, de purificar, de controlar o de ordenar el lenguaje, de incluir este también entre sus dominios. Educación y ciencia es el tema de hoy. Para introducirlo, educación y divulgación científica, antes de presentar a los ponentes de hoy, se me ha ocurrido leer unas palabras de alguien que todos admiramos mucho, estoy seguro, Gabriel García Márquez, no un científico ciertamente, en una intervención suya en La Habana, del 29 de noviembre de 1985, Palabras para un nuevo milenio, dijo lo siguiente, que yo creo que aquí, en este momento y en el mundo hispanoamericano, incluyo en él naturalmente a mi país, a España, tienen su relevancia. La idea de que la ciencia solo concierne a los científicos, dijo García Márquez, es tan anticientífica como es antipoético pretender que la poesía solo concierne a los poetas. No me atrevo a sugerir nada, voy salpicando, no me atrevo a sugerir nada más que algunos motivos de reflexión para estos 3 días de retiros espirituales. Eran palabras para un nuevo milenio en el que ya estamos, por supuesto. Me atrevo a recordarles, en primer término, algo que quizás recuerden de sobra, que cualquier decisión a mediano plazo que se tome en estos tiempos de postrimerías es ya una decisión para el siglo XXI. Sin embargo, latinoamericanos y caribes nos acercamos a él con la sensación desoladora de habernos saltado el siglo XX. Lo hemos padecido sin vivirlo. Medio mundo celebrará el amanecer del año 2001
como una culminación milenaria, mientras nosotros empezamos apenas a vislumbrar los beneficios de la revolución industrial. Los niños que hoy están en la escuela primaria preparándose para regir nuestros destinos en la centuria venidera, siguen condenados a contar con los dedos de la mano, como los contabilistas de la más remota antigüedad, mientras ya existen computadoras capaces de hacer 100.000 operaciones aritméticas por segundo. En cambio, hemos perdido en 100 años las mejores virtudes humanas del siglo XIX, el idealismo febril y la prioridad de los sentimientos, el susto del amor. En algún momento del próximo milenio, la genética vislumbrará la eternidad de la vida humana como una realidad posible. La inteligencia electrónica soñará con la aventura quimérica de escribir una nueva Ilíada. Y en su casa de la luna habrá una pareja de enamorados de Ohio o de Ucrania, abrumados por la nostalgia, que se amarán en jardines de vidrio a la luz de la tierra. La América Latina y el Caribe, en cambio, perecen condenados a la servidumbre del presente, los desmadres telúricos, los cataclismos políticos y sociales, las urgencias inmediatas de la vida diaria, de las dependencias de toda índole, de la pobreza y la injusticia. No nos han dejado mucho tiempo para asimilar las lecciones del pasado ni pensar en el futuro. El escritor argentino Rodolfo Terragno ha hecho la síntesis de este drama. Somos usuarios de rayos X y transistores, tubos catódicos y memorias electrónicas, pero no hemos incorporado los fundamentos de la cultura contemporánea a nuestra propia cultura. Es cierto que esto fue hace ya un cuarto de siglo, esas palabras, y que la situación no es exactamente igual, pero creo yo que mantiene, no probablemente en todos los lugares, en ciudades tan modernas como Panamá, pero sí en muchos de nuestros países, de todos nuestros países, a este lado y al otro del Atlántico. No hemos, en definitiva, como citaba aquí García Márquez, incorporado los fundamentos de la cultura contemporánea, que son en gran medida una cultura que tiene que ver mucho con la ciencia, nuestra propia cultura. Esta sesión pretende, pues, eso precisamente, ayudar, y para ello tenemos a personas con una larga biografía de que han contribuido a incorporar la cultura científica dentro de nuestra cultura general. En primer lugar, para ello está aquí Carlos Chimal, un hombre, un mexicano que se ha movido con especial fortuna en los campos de la escritura, de la literatura y de la ciencia, de la reflexión, el ensayo y también la divulgación científica. Estudió lengua y literaturas hispánicas y química, de manera que pues ya eso les dice algo. Ha escrito cuentos, ensayos, novelas. Entre los ensayos me viene muy bien recordar Nubes en el cielo mexicano, en el que es una especie de biografía de uno de los grandes nombres que también, aunque pocos, hemos producido en nuestros países de habla hispana, aunque en este caso haya sido sobre todo trabajando en inglés, Mario Molina, Premio Nobel de Química, y uno de los por un trabajo que, como alguien dijo, salvó la humanidad. Él es identificar los mecanismos por los que se producen los agujeros de ozono. Bien, Carlos. Bueno, gracias. Literatura y ciencia, una experiencia compartida. Soy un novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia y, como tal, lo que hago es contar historias. Así que este breve relato inicia en 1957. Durante el terremoto que noqueó al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Durante segundos eternos, las paredes de mi casa se volvieron de papel y la tierra me hizo sentir por primera vez lo que significa estar en movimiento. Tenía yo 3 años de edad y pocas semanas después comencé a leer y a escribir casi de manera compulsiva. 4 años más tarde recibí un nuevo empujón. Durante un paseo familiar en el Valle de las Monjas, ¿cómo no olvidar ese nombre?, fui el único al que una hembra del mosquito anófeles decidió inocular con el parásito de la malaria. A los pocos días estaba en la cama, con fiebres por las tardes, en forma alternada, un día sí y otro no, sufriendo convulsiones y teniendo alucinaciones de brujas y aparecidos, de santos y demonios. Mi santa madre tuvo a bien reaccionar rápido y el médico de la familia, que estaba actualizado en ciencia médica, no se dejó engañar.
pues era muy poco probable que fuera paludismo, dado que no había ningún brote en México en esa época, menos una epidemia. Aún así me mandó en ese instante al Hospital de los Cañeros, donde salí con mi dotación de quinina. En efecto, era paludismo. Mi mamá también tuvo la genial idea de regalarme El Tesoro de la Juventud, donde leí por primera vez a Juan Ramón Jiménez, Benito Pérez Galdós, Zorrilla, Lope de Vega, Calderón. También llegaron a mis manos algunas novelas de Emilio Salgari, Rudyard Kipling, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne y por supuesto el grande Julio Verne. Entonces se presentó la primera disyuntiva de mi vida. Tenía un enorme impulso por escribir, ¿pero de qué? ¿Escribiría de santos, brujas y aparecidos? Me decidí por la realidad concreta, por una especie de escepticismo y al mismo tiempo aprecio por la vida. Cuando uno está en riesgo de morir muy joven y sobrevive, algo pasa en la cabeza. Una vez curado de la malaria y puesto a salvo el año escolar, me dispuse a escribir como poseído poemas sobre carreras de autos y cuentos de partidos de fútbol, en una máquina mecánica de grandes teclas blanquecinas y letras negras. A los 19 años de edad empecé mi carrera como escritor profesional gracias a una beca del Instituto de Bellas Artes, quien seleccionaba a 3 del puñado de aspirantes que en 1973 pretendíamos ser artistas de la palabra y luego fungía como su tutor a lo largo de un año en la casa de Alfonso Reyes, era Augusto Monterroso. De Tito aprendí varias cosas, entre ellas a reconocer mi propio dinosaurio, el de la genuina creatividad, para que cada vez que despertara, aún estuviera ahí. Una segunda disyuntiva se presentó entonces. ¿Qué clase de escritor habría de ser? Por azares del destino participé en la creación y edición de la revista de un centro de posgrado científico, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México. Ahí comencé a aburrirme, luego de haberle dado una vuelta a la ciencia que se hacía a principios de la década de 1980, no solo en México, sino en el mundo. Sin embargo, de pronto, algo pasó. Las cosas empezaron a cambiar. La biología celular se convirtió en genética, ¿verdad? Y encontró formas ingenieriles de hacer cosas microscópicas con ello. La electrónica alcanzó también un grado de miniaturización muy especial, ¿verdad? Y rapidez. El cómputo floreció, empezó el primer internet, sin páginas web todavía. La física subatómica estaba en sus años dorados. Si bien en ese entonces los salarios de mi país, en particular los dedicados a estos rubros, experimentaron caída libre, decidí quedarme en ese mundo en explosión, pues sentí que estaba entrando en el ojo de un huracán benigno, el cual me ha traído hasta aquí, como un testigo activo, a través de libros y otros medios, de la educación y la difusión de las ideas científicas en México en los últimos 35 años. ¿Cuál ha sido mi experiencia al tratar de promover una cultura científica en una tierra poseída por lo imaginario, en una nación milenaria, multicultural e inmersa en el pensamiento animista, cruel, trágico y prelógico? ¿Qué debe hacer un novelista si desea consolidar la idea del progreso en la sociedad surrealista donde vive? Quizá no haya razón que lo guíe, excepto que, como frente a la malaria, algo lo empuja a luchar contra esa especie de tragicómico Altazor, quien no puede aterrizar en ninguna pista de la contemporaneidad y arrastra a los mexicanos hacia el abismo en medio de una risotada macabra. Y es que no basta una endeble vida democrática para garantizar la existencia de una verdadera cultura científica. Es necesario transitar a una meritocracia, de manera que los ciudadanos sepan que su esfuerzo será recompensado. México, como el resto de los países, vive un materialismo vulgar. La fe es el órgano del conocimiento, aunque la inmensa mayoría de los jóvenes, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, no parece creer en nada, al menos no en nada en especial, y lo devoran todo con parsimonia e implacable prontitud. La diabetes es una consecuencia nacional de ese apetito indiscriminado. Algunos, los más pudorosos, cuando andan sobre la superficie de la tierra volcánica, les parece escuchar el gemido de las piedras a su paso y tratan de disculparse por su impertinencia. Fue escribiendo una historia del estado de Oaxaca cuando entendí que mi compromiso era imaginar buenos libros, al menos en el mejor español a mi alcance, dada mi ignorancia de las numerosas lenguas indígenas que se hablan allá. También pensé que, como la pata de perro que soy, debía viajar lo más posible, conocer en su medio a algunos de los protagonistas de la investigación científica de punta, entender los sucesos humanos tras las bambalinas de un escenario en el que podía estar en juego el futuro de la vida y las respuestas a cuestiones fundamentales del universo. Haber pasado por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM me permitió adquirir un entendimiento ordenado de la historia social de la humanidad y sus manifestaciones culturales y religiosas. De otra manera, es inútil tratar de divulgar el conocimiento científico.
se convierte en la mejor manera de exponer puentes de comunicación con el público al corrosivo agente de la tergiversación y la ignorancia a medias. Comprendí que los individuos de una sociedad democrática necesitan saber más sobre las cosas del mundo que los rodea, y algunas de las respuestas más sencillas, poderosas e imaginativas están en los laboratorios de vanguardia, en las bibliotecas especializadas, incluso en la siguiente feria de la ciudad, de Feria de Ciencias. Debería ser obvio que quien se dedica a esto debe adelantarse al gusto de su público. No importa si escribe una novela para grandes o un ensayo con tema científico para chicos y viceversa, siempre pienso en el lector que estará dispuesto a jugar con las ideas e imágenes ahí presentadas y hacer el esfuerzo de comprender la multiplicidad de significados que pueden desprenderse de un fenómeno natural o de un suceso de la realidad. Vencer la opacidad de ciertos temas científicos es un reto para cualquiera que sienta pasión por la escritura. Todo lo que vale la pena conocer implica un esfuerzo, a veces un riesgo. Se trata, pues, de invitar al lector a construir juntos el texto, en algunos casos inclusive a formar parte de la expedición que escalará esa montaña. Al final el trayecto habrá sido agotador y arriba faltará oxígeno, pero la vista será magnífica, inigualable. Mis mejores experiencias como escritor científico me han enseñado que la divulgación se nutre de diversos ingredientes, harto conocidos, y que cada uno debe descubrir en sí mismo. Uno de los factores clave es el humor, que es como los pasteles, mucho cae pesado y poco deja el gusano alborotado. Así que una vacuna para la solemnidad es encontrar la vena desenfadada, teniendo la delicadeza de utilizar la forma del escarnio menos burda o el chiste privado.